Buenas, buenas. Siéntate, que lo que te voy a contar hoy te va a dejar con la boca abierta y probablemente con ganas de llamar a un agente inmobiliario. Mientras medio país se pelea por pisos de 40 metros cuadrados en Madrid o Barcelona, a precios de Palacio Real, hay provincias enteras de esta España nuestra donde todavía se pueden comprar casas de verdad. Me refiero a casas con paredes, con suelo, con tejado y en muchos casos con un trozo de tierra que da para cultivar tomates. Casas que cuestan lo que en la capital no te llega ni para la entrada. Y no estamos hablando de chabolas ni de ruinas medievales, sino de viviendas habitables, en municipios con servicios, con gente que vive allí de toda la vida y que no entiende por qué el resto de España parece haberse vuelto completamente loca con los precios. Hoy te cuento las 10 provincias donde el mercado inmobiliario todavía tiene algo de sentido. Número 10. Teruel. Empezamos por una provincia que se hizo famosa por el eslogan más melancólico de la historia del marketing territorial español. Teruel existe, sí, y no solo existe, sino que tiene un mercado inmobiliario que en este momento es una de las mayores sorpresas del país. Cuando el precio medio de la vivienda usada en España ha llegado a rozar los 2.600 euros por metro cuadrado y la provincia de Teruel se mueve en torno a los 963 euros por metro cuadrado, según los datos de TINSA para el tercer trimestre del año 2025. Para que te hagas una idea de lo que eso significa en términos prácticos, un piso de 90 metros cuadrados en la provincia de Teruel cuesta de media unos 86.600 euros. 86.000 euros. En Madrid, con eso no te llega ni para un garaje. Y eso es la media provincial, hito que incluye la propia capital. Si nos vamos a los pueblos del interior, la cosa se pone todavía más interesante. En localidades de la comarca del Maestrazgo, del Matarraña o de Gúdar-Jabalambre, es perfectamente posible encontrar casas de pueblo con 2 o 3 plantas, corral incluido, por precios que rondan los 20.000, 30.000 o 40.000 euros. El portal Idealista tiene anunciadas casas en pequeños municipios turolenses que no superan los 10.000 euros, aunque hay que reconocer que en ese precio la reforma que viene después puede costar más que la propia casa, así que conviene hacer los números con cuidado y con un arquitecto a mano. Lo que hace especialmente llamativa a Teruel es que no es un territorio inhóspito ni abandonado. Tiene una catedral mudéjar declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tiene el Parque Cultural del Río Martín, ni tiene las grutas de cristal de Molinos, y tiene paisajes que cualquier persona de ciudad pagaría una fortuna por ver desde la ventana de su casa cada mañana. La provincia tiene picos nevados en invierno, valles verdes en primavera y uno de los cielos más limpios de Europa para los aficionados a la astronomía. El problema es que tiene poca gente, lo cual es justamente la razón por la que los precios siguen siendo razonables. La despoblación, que es el drama de toda esta zona del interior peninsular, tiene la paradójica consecuencia de mantener los precios de la vivienda en unos niveles que en cualquier otra circunstancia llamaríamos normales. Mientras el resto de España discute sobre la burbuja inmobiliaria, Teruel sigue ahí, con sus casas de piedra y sus precios de otra época, esperando a que alguien se dé cuenta de lo que tiene. La capital turolense, que es la ciudad de Teruel propiamente dicha, ya es algo más cara, si con un precio medio de alrededor de 1.482 euros por metro cuadrado según TINSA, pero incluso ese precio queda muy por debajo de cualquier gran ciudad española. Para el que quiera vivir con la tranquilidad de un pueblo, pero sin perder del todo la conexión con los servicios de una ciudad, la comarca de Teruel capital ofrece municipios a menos de media hora en coche, donde las casas se venden a precios que cualquier persona con un sueldo normal podría permitirse con una hipoteca razonable. Y eso, en la España de hoy, no es poca cosa. Número 9. Jaén. Jaén es una de esas provincias que los turistas sobrevuelan camino de Granada o de Málaga sin pararse a mirar por la ventanilla del avión. Error enorme. La provincia de Jaén tiene el olivar más extenso del mundo. Con más de 60 millones de olivos repartidos por sus colinas, tiene el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, que es el espacio natural protegido más grande de España.
y tiene un mercado inmobiliario que figura sistemáticamente entre los más asequibles de todo el país. La capital, la ciudad de Jaén, lleva años compitiendo con Zamora y Ciudad Real por el título de capital de provincia más barata de España en términos de precio por metro cuadrado. Según los datos más recientes, el precio medio en la capital jienense se sitúa en torno a los 1.217 euros por metro cuadrado, lo que significa que una vivienda de 2 dormitorios cuesta de media alrededor de 100.000 o 110.000 euros. En un país donde la media nacional supera con creces los 2.500 euros por metro cuadrado, esos números parecen sacados de otra dimensión. Pero si la capital ya es barata, los municipios de la provincia son directamente asombrosos. Localidades como Villacarrillo, Úbeda o Baeza, estas dos últimas también declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por su conjunto arquitectónico renacentista, tienen precios que no superan los 800 euros por metro cuadrado en muchos casos. Y hay municipios más pequeños en la Sierra de Cazorla, en la Campiña Norte o en la comarca de Los Pedroches, donde una casa de planta y piso con jardín puede encontrarse por debajo de los 40.000 euros sin demasiada dificultad. Lo que resulta difícil de explicar a alguien que no conozca la provincia es que Jaén no es un lugar inhóspito ni desconectado. Tiene autovía directa a Granada y a Córdoba. Tiene una universidad con más de 17.000 estudiantes, tiene hospitales, tiene comercios, tiene una vida cultural activa y tiene uno de los productos gastronómicos más valorados del mundo, que es el aceite de oliva virgen extra que se produce en sus miles de almazaras. El precio de la vivienda en Jaén no refleja ninguna carencia objetiva del territorio. Refleja simplemente que los grandes flujos migratorios y turísticos han pasado por otro lado, y que la provincia ha quedado fuera del radar de los inversores inmobiliarios que han disparado los precios en otras zonas del país. Para el comprador con la cabeza fría, eso es una oportunidad extraordinaria que, dicho sea de paso, no va a durar eternamente. En municipios como Torreperogil, el precio medio por metro cuadrado ha llegado a situarse por debajo de los 700 euros, convirtiéndolo en uno de los municipios más baratos de toda España. Villanueva del Arzobispo figura directamente como el municipio más barato del país según los datos de Fotocasa para finales del año 2025, con precios medios de 623 euros por metro cuadrado. Eso no es un error tipográfico. Son 623 euros por metro cuadrado en una provincia española con todos los servicios, con patrimonio histórico declarado por la UNESCO, con una gastronomía que haría llorar de emoción a cualquier buen aficionado a la cocina y con paisajes naturales que quitan el aliento. Número 8. Ciudad Real. Hay Ciudad Real, provincia tranquila, corazón de la Mancha, tierra de Quijotes y de campos abiertos que se extienden hasta donde alcanza la vista. Y también, y según todos los indicadores del mercado inmobiliario, la provincia más barata de España para comprar una casa. Ciudad Real lleva varios años consecutivos encabezando el ranking de las provincias con menor precio por metro cuadrado en todo el territorio nacional, con valores que en los datos más recientes se sitúan en torno a los 738 euros por metro cuadrado para la vivienda de segunda mano, según los datos del portal Idealista. 738 euros. O en Baleares, el metro cuadrado supera los 5.200 euros. Haz el cálculo tú mismo y saca tus conclusiones. La capital, la ciudad de Ciudad Real propiamente dicha, tiene un precio medio que ronda los 1.078 euros por metro cuadrado. Eso significa que una vivienda de 90 metros cuadrados en la capital manchega cuesta aproximadamente 97.000 euros. Menos de 100.000 euros por una vivienda en la capital de una provincia española, con todos los servicios, y con universidad, con hospital, con alta velocidad ferroviaria que te lleva a Madrid en menos de 50 minutos. Porque eso es otro dato que la gente pasa por alto cuando habla de Ciudad Real, como si fuera el fin del mundo. Tiene una de las conexiones de alta velocidad más rápidas de España con Madrid, lo que la convierte en una opción perfectamente real para quien quiera trabajar en la capital, pero vivir pagando una hipoteca sensata. En los municipios de la provincia, los precios bajan todavía más.
en Daimiel, en Manzanares, en Valdepeñas, en Almagro, que es uno de los pueblos más bonitos de España, con su plaza mayor y su antiguo corral de comedias, los precios por metro cuadrado rara vez superan los 600 o 700 euros. En pueblos más pequeños de la provincia, en la comarca de Los Montes o en el campo de Calatrava, le es perfectamente posible encontrar casas habitables de más de 100 metros cuadrados por precios que no llegan a los 25.000 euros. Casas con patio, con corral, con bodega, en ocasiones con huerto, que han pertenecido a familias manchegas durante generaciones y que ahora se venden porque los hijos se fueron a Madrid o a Valencia y nadie quiere hacerse cargo. Ciudad Real es también el umbral de un territorio natural extraordinario. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, el Parque Nacional de Cabañeros, la Laguna de Ruidera, los campos de Calatrava con sus volcanes extintos. La provincia tiene una riqueza natural que contrasta completamente con su modestia inmobiliaria. Lo que falta aquí no es calidad de vida, sino la llegada masiva de compradores que en otras provincias ha disparado los precios. Y eso, para quien llega ahora con la intención de comprar, es sencillamente una fortuna. Número 7. Su Cuenca. Cuenca es la ciudad que se sostiene milagrosamente sobre un tajo, la que tiene las casas colgadas sobre el vacío, como si desafiaran las leyes de la física y el buen juicio, la que tiene una catedral que el propio Pedro de Mena comparó con el mejor de los sueños góticos. Y Cuenca, tanto la capital como su provincia, tiene unos precios inmobiliarios que resultan directamente incomprensibles en el contexto del mercado español actual. El precio medio por metro cuadrado, en la ciudad de Cuenca, se sitúa en torno a los 859 euros, según los datos de los principales portales inmobiliarios. Eso la convierte en la segunda o tercera capital más barata de España, según el mes en que se hagan los cálculos. En la provincia en su conjunto, si excluimos la capital, el precio medio baja todavía más. En la serranía de Cuenca, que es la zona montañosa al noreste de la provincia, Ana con sus bosques de pino y sus ríos cristalinos, es habitual encontrar casas de pueblo por debajo de los 30.000 euros. En algunos municipios del interior de la provincia, donde la despoblación ha vaciado calles enteras de vecinos, los precios son tan bajos que los propios propietarios parecen avergonzarse de pedirlos. Y la paradoja de Cuenca es especialmente llamativa porque la ciudad tiene un patrimonio histórico que cualquier país europeo envidiaría. Las casas colgadas son uno de los iconos más reconocibles de la arquitectura española. El casco antiguo de Cuenca fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. La ciudad tiene el Museo de Arte Abstracto Español, alojado en las propias casas colgadas, que es uno de los museos de arte moderno más importantes del país. Tiene el Espacio Torner, tiene la Fundación Antonio Saura, tiene una escuela de música con tradición centenaria, y todo eso existe en una ciudad donde puedes comprar un piso de 80 metros cuadrados por menos de 70.000 euros. En la provincia, los paisajes del Parque Natural de la Serranía de Cuenca son de una belleza que no tiene nada que envidiarle a ningún parque natural europeo. Las Torcas, que son dolinas kársticas de una profundidad impresionante, la Ciudad Encantada, los callejones de las Majadas, el nacimiento del río Cuervo. Todo eso está a menos de una hora de una ciudad donde todavía puedes comprarte una casa sin hipotecarte hasta la jubilación. Que alguien me explique por qué la gente sigue peleándose por pisos de 40 metros en los barrios más saturados de Madrid cuando puede tener todo esto. Número 6. Zamora. Nombre serio, ciudad seria. Mercado inmobiliario absolutamente serio en su baratura. La ciudad de Zamora tiene el honor, si es que puede llamarse honor, de ser la capital de provincia con el precio medio de vivienda más bajo de toda España. Según los datos de Idealista para principios del año 2025, el precio medio en Zamora capital es de 1.174 euros por metro cuadrado, casi la mitad del precio medio nacional. Poco más de una quinta parte del precio de San Sebastián, que con sus 5.846 euros por metro cuadrado, lidera el ranking de las capitales más caras. Una vivienda de 2 dormitorios en Zamora capital cuesta de media 110.548 euros,
según los propios datos del mercado. Eso no es un precio de hace 20 años, es el precio actual, en una ciudad que tiene un casco medieval extraordinario, una catedral románica que es una de las más hermosas de España, 12 iglesias románicas dentro del casco urbano, que es la mayor concentración de arquitectura románica del mundo, en un espacio tan reducido. Zamora tiene uno de los centros históricos más auténticos de la península ibérica, donde no hay parque temático turístico, sino vecinos de toda la vida que viven en casas de piedra junto a iglesias del siglo XII. En la provincia, fuera de la capital, los precios entran ya en un territorio que resulta difícil de describir sin que suene a exageración. En los pueblos de Aliste, de Sayago, de Sanabria o de la Tierra del Vino, es completamente normal encontrar casas de pueblo con corral, con bodega, con todas las dependencias propias de una casa rural tradicional, por precios que no superan los 15 o 20.000 euros. La provincia tiene el lago de Sanabria, que es el lago natural de origen glaciar más grande de la península ibérica, declarado parque natural con una belleza que compite con los mejores lagos de los Alpes sin que nadie se haya enterado todavía. Tiene las Arribes del Duero, y ese cañón espectacular en la frontera con Portugal, donde el río se abre paso entre paredes de roca de hasta 300 metros de altura. Y sin embargo, Zamora pierde población cada año. La emigración histórica hacia Madrid, hacia el País Vasco y hacia Cataluña vació la provincia durante el siglo XX, y ese vaciamiento es el que explica los precios. Pero la consecuencia directa para quien quiera comprar ahora es que puede instalarse en una de las ciudades históricas más auténticas de España, con calidad de vida, con servicios, con un patrimonio que haría babear a la mitad de Europa, por un precio que en cualquier capital de provincia del norte de Europa no alcanzaría ni para pagar el primer año de alquiler. Las casas en Zamora no son baratas porque sean malas. Son baratas porque España lleva décadas mirando para otro lado. Número 5. Soria. Soria es la provincia menos poblada de España, no de Castilla y León, no del interior peninsular, de toda España, y con poco más de 88.000 habitantes repartidos por una extensión de 10.287 kilómetros cuadrados, Soria tiene una densidad de población que se acerca más a la de algunos países del norte de África que a la de cualquier provincia europea normal. Y esa circunstancia demográfica tiene una consecuencia inmobiliaria directa. Los precios son ridículos. La ciudad de Soria, que tiene alrededor de 39.000 habitantes y que es, por tanto, una ciudad pequeña, pero perfectamente funcional, con todos los servicios, tiene un precio medio por metro cuadrado que oscila entre los 800 y los 900 euros, según el portal de referencia y el momento en que se consulte. En los datos de Fotocasa para finales de 2025, Soria figura como una de las pocas provincias que registra descensos en el precio de la vivienda, con caídas del 9,6% en términos anuales. Eso significa que mientras el resto de España bate récords de precio, Soria está bajando. En el segmento de vivienda de lujo, Soria es la única capital de España donde el precio del 10% de las viviendas más caras ha experimentado un descenso, algo que no tiene ningún precedente en el mercado nacional actual. En la provincia, los datos son todavía más llamativos. En los municipios de las sierras sorianesas, en el burgo de Osma, en San Esteban de Gormaz, en Almazán, en la comarca de los Picos de Urbión o en las aldeas del campo de Gómara, los precios de las casas de pueblo han llegado a niveles que en cualquier otro contexto resultarían inconcebibles. Casas de 2 plantas, con cuadra, con corral y con bodega subterránea, en pueblos con iglesia, con bar y con ayuntamiento, por precios que en muchos casos no llegan a los 10.000 euros. Hay municipios donde las casas llevan años en venta sin compradores y donde los precios han ido bajando año tras año simplemente porque no aparece nadie dispuesto a comprar. Lo que hace a Soria especialmente incomprensible en términos inmobiliarios es que es una provincia de una belleza natural extraordinaria. El Parque Natural del Cañón del Río Lobos, con su hoz espectacular y sus buitres leonados sobrevolando las paredes verticales, es uno de los paisajes más impresionantes de la meseta.
La Laguna Negra, en el corazón de los picos de Urbión, tiene esa cualidad de los lugares que parecen salidos de un cuento y que en cualquier otro país europeo estarían llenos de turistas pagando fortunas por alojarse cerca. El cañón del río Duero, los encinares de la comarca del Campo de Gómara, los robledales de las sierras del norte. Todo eso está en Soria. Y en Soria puedes comprarte una casa en un pueblo con paisajes así por menos de lo que cuesta un coche de gama media. Y ni que cada uno saque sus conclusiones. La ciudad de Soria tiene, además, una de las calidades de vida más altas de España en términos de congestión de tráfico, contaminación, ruido y tiempo de desplazamiento. No hay atascos porque no hay suficiente gente para formarlos. No hay contaminación porque no hay suficiente industria para generarla. El precio que se paga por todo eso es el aislamiento y la escasez de empleo, que son los problemas reales de Soria y que no conviene romantizar en exceso. No, pero para quien pueda teletrabajar, para quien tenga una actividad económica que no dependa de estar en una gran ciudad, Soria ofrece una propuesta que no tiene equivalente en ningún otro punto de España. Número 4. Palencia. Palencia es una de esas ciudades que los propios castellanos olvidan mencionar cuando hablan de Castilla y León. Se habla de Salamanca, se habla de Valladolid, se habla de Burgos, se habla de Segovia. Y Palencia aparece ahí, callada, junto con su catedral gótica que cualquiera que la haya visto reconoce como una de las más hermosas de España, con su Cristo de Palencia que Becerril de Campos guardó durante siglos, con su Canal de Castilla, que es una de las obras de ingeniería hidráulica más ambiciosas del siglo XVIII en Europa, y con unos precios inmobiliarios que la colocan entre las capitales más baratas del país. El precio medio de la vivienda en Palencia capital se sitúa en torno a los 1.363 euros por metro cuadrado, según los datos de Idealista para principios de 2025. Eso la coloca en el sexto lugar entre las capitales de provincia más baratas de España, y significa que una vivienda media en Palencia capital puede comprarse por entre 95.000 y 120.000 euros, dependiendo del tamaño y el estado. Para una ciudad que tiene plena conexión ferroviaria con Madrid, con Valladolid y con Burgos, que tiene universidad, hospital, servicios completos y un centro histórico con una catedral que vale perfectamente el viaje desde cualquier punto de España, esos precios resultan directamente inverosímiles. En la provincia, fuera de la capital, los precios descienden de manera notable. La comarca de la Montaña Palentina, en el norte de la provincia, y es uno de los secretos mejor guardados de la España vaciada. Municipios como Cervera de Pisuerga, Aguilar de Campoo o Guardo, rodeados de montañas, ríos y hayedos espectaculares, tienen precios de vivienda que no superan los 500 o 600 euros por metro cuadrado. En pueblos más pequeños de la Montaña Palentina, es perfectamente posible encontrar casas de piedra bien conservadas por precios que no llegan a los 25.000 euros. Casas con chimenea, con huerta, con vistas a los picos de la cordillera Cantábrica, en entornos de una tranquilidad y una belleza que no tienen parangón. Lo que tiene Palencia que no suele aparecer en ningún reportaje de viajes es una autenticidad que las provincias más turísticas han perdido hace tiempo. No hay aquí el barniz artificial de los destinos de moda. No hay restaurantes de fusión con carta en inglés, ni bares de cócteles con diseñador de interiores. Hay mesones de toda la vida. Hay mercados donde la gente compra lo que produce la tierra. Hay una vida cotidiana que transcurre a un ritmo que las ciudades grandes han olvidado que existe. Y hay casas baratas. Muchas casas baratas. En muchos pueblos tranquilos, esperando a propietarios que quieran darles una segunda vida. El Canal de Castilla, que atraviesa parte de la provincia, tiene una de las rutas ciclistas más cómodas y hermosas de la meseta, ni con un camino de sirga perfectamente acondicionado que pasa junto a esclusas del siglo XVIII y por pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Eso está ahí, disponible, gratis, para quien viva en cualquiera de los pueblos de la ribera del canal. El precio de esa calidad de vida, en términos inmobiliarios, es una fracción de lo que costaría vivir en cualquier ciudad con menos patrimonio y menos tranquilidad. Suscríbete para demostrar que estos vídeos sí ayudan y sí tienen sentido. Y si no lo haces tú, ¿quién va a hacerlo?
Hazlo ahora. Número 3. Ávila. Ávila es la ciudad más alta de España. Está a 1131 metros sobre el nivel del mar. Tiene las murallas medievales mejor conservadas de Europa. Tiene la catedral más antigua del gótico español. Tiene la ciudad natal de Santa Teresa de Jesús, que es uno de los personajes más influyentes de la historia del pensamiento español. Y tiene un precio medio de vivienda de 1.346 euros por metro cuadrado. Ese precio la coloca en el cuarto lugar entre las capitales de provincia más baratas del país. Pero el dato más llamativo de Ávila no es ese. El dato más llamativo es lo que pasa cuando la comparas con Madrid. Ávila está a 90 kilómetros de Madrid. 90 kilómetros. El tren de alta velocidad la conecta con la capital en menos de 1 hora y 20 minutos. El precio de la vivienda en Madrid supera los 5.100 euros por metro cuadrado. En Ávila está en 1.346, 4 veces menos. Para alguien que trabaje en Madrid, pero pueda organizar su vida de manera que no tenga que estar en la oficina todos los días, Ávila ofrece una de las propuestas más racionales del mercado inmobiliario español actual. En la provincia, más allá de la capital, los precios son todavía más reducidos. La Sierra de Gredos, que es el sistema montañoso que ocupa el sur de la provincia, es uno de los entornos naturales más espectaculares de la Castilla interior, con picos que superan los 2.500 metros, con el Circo de Gredos y su laguna glaciar, con bosques de roble y pino, en los que todavía se puede caminar durante horas sin cruzarse con nadie. En los municipios de la vertiente norte de Gredos, en pueblos como el Barco de Ávila, Piedrahíta o Arenas de San Pedro, los precios de las casas de pueblo rara vez superan los 400 o 500 euros por metro cuadrado. En aldeas más pequeñas de la sierra, casas de piedra con vistas a los circos glaciares y a los valles que bajan hacia el Tajo, se venden por precios que difícilmente superan los 30 o 40.000 euros. El problema de Ávila, si es que puede llamarse problema, es el frío. Los inviernos en la meseta abulense son serios, con heladas frecuentes y nevadas que en algunos años pueden ser abundantes. Pero ese mismo frío que espanta a la gente en invierno convierte los veranos en algo delicioso, con temperaturas que no superan los 25 o 27 grados en los días más calurosos, muy lejos del sofoco de 40 grados que padecen las ciudades del sur. Para quien busque escapar del calor extremo del verano español y tenga la ropa adecuada para el invierno, Ávila es una solución perfecta. Y el precio de esa solución, expresado en euros por metro cuadrado, sigue siendo uno de los más bajos de toda España. Número 2. Badajoz. Llegamos a Extremadura, a la provincia de Badajoz, que es la provincia más grande de España por superficie, con más de 21.000 kilómetros cuadrados, y que tiene unos precios inmobiliarios que, en proporción a lo que ofrece, resultan directamente escandalosos de lo baratos que son. La ciudad de Badajoz, capital de la provincia, tiene un precio medio de vivienda que se sitúa en torno a los 1.466 euros por metro cuadrado, según los datos de Idealista, aunque en zonas del centro histórico y en los barrios más tranquilos de la ciudad, los precios bajan considerablemente de esa media. En el conjunto de la provincia de Badajoz, si miramos más allá de la capital, el panorama se transforma radicalmente. En municipios como Mérida, que es la ciudad romana mejor conservada de España y cuyo teatro romano sigue siendo uno de los más espectaculares del mundo antiguo, los precios son inferiores a los de la capital provincial. En Montijo, uno de los municipios que aparece en el ranking de los más baratos de toda España, el precio por metro cuadrado ha llegado a situarse por debajo de los 700 euros. La provincia de Badajoz tiene algo que pocas provincias españolas pueden presumir de tener en la misma medida: un patrimonio natural y cultural extraordinario, combinado con una escasa presión turística que ha mantenido los precios a raya. El Parque Natural de Cornalvo, los embalses del Guadiana, la Reserva de la Biosfera de la Siberia extremeña, los campos de encinas y alcornoques, donde pasta el cerdo ibérico que produce el jamón más valorado del mundo. Badajoz tiene dehesas que son ecosistemas únicos en Europa, reconocidos como tal por organismos internacionales,
Y esas dehesas rodean pueblos donde puedes comprarte una casa por 15 o 20.000 euros. En la zona de la Siberia extremeña, en comarcas como Herrera del Duque, Talarrubias o Casas de Don Pedro, los precios de la vivienda en los pequeños municipios son tan bajos que resulta difícil de creer incluso cuando uno los ve publicados en los portales inmobiliarios. Casas de pueblo con 2 o 3 dormitorios, con patio, con corral y en algunos casos con pequeñas fincas adjuntas, por precios que no llegan a los 20.000 euros. Propiedades que en cualquier zona rural de Francia, de Italia o de Portugal habrían sido compradas ya por compradores extranjeros ávidos de casas baratas en el sur de Europa, pero que en Badajoz siguen ahí, disponibles, porque el comprador nacional no termina de descubrir lo que tiene a mano. Badajoz tiene, además, la frontera con Portugal, lo que significa que desde muchos municipios de la provincia se puede cruzar a territorio luso en cuestión de minutos. Para quienes tengan actividades o intereses en Portugal, la provincia de Badajoz ofrece una ubicación estratégica extraordinaria, con precios de vivienda muy inferiores a los del Alentejo portugués, que ya de por sí es de los más baratos de nuestro país vecino. El clima extremeño, con veranos calurosos pero inviernos suaves, es uno de los más benignos de la meseta española, y la gastronomía local, con el jamón ibérico, la morcilla patatera, las migas extremeñas y los vinos de Ribera del Guadiana, es motivo más que suficiente para plantearse el traslado. Número 1. Ciudad Real en sus municipios rurales y Lugo en el interior. Tenemos que hablar de las dos caras de este número 1 compartido, porque el mercado inmobiliario más sorprendente de España, en estos momentos, no tiene un único nombre, sino dos, y conviene explicar por qué cada uno merece estar aquí en primer lugar. Por un lado, tenemos a la provincia de Ciudad Real, que ya apareció en el número 8 de esta lista, pero que merece volver a aparecer aquí cuando hablamos de sus municipios más rurales, porque los datos que presenta en las zonas del interior de la provincia van más allá de lo que cualquier análisis de precios medios puede capturar. Mientras que la media provincial de Ciudad Real se sitúa en torno a los 738 euros por metro cuadrado para la vivienda de segunda mano, hay municipios en la comarca de Los Montes, en el campo de Montiel y en la Sierra Morena Manchega, donde los precios de las casas de pueblo llevan años por debajo de los 500 euros por metro cuadrado, y donde es posible encontrar propiedades habitables por menos de 10 o 15.000 euros sin demasiado esfuerzo de búsqueda. En el municipio de La Carolina, que queda justo en la frontera entre Ciudad Real y Jaén, el precio medio por metro cuadrado se ha situado en 683 euros. En Jamilena, otra localidad de la zona fronteriza, el precio medio es de 709 euros. Son los municipios españoles donde comprar una casa en estos momentos resulta más asequible en términos absolutos, y eso en una zona que no está desconectada ni abandonada, sino que tiene comunicaciones razonables, más servicios básicos completos y paisajes de sierra que en verano son perfectamente habitables y en primavera son directamente espectaculares. Por otro lado, Lugo. La provincia de Lugo, en el interior de Galicia, es la provincia costera más barata de España y al mismo tiempo una de las provincias interiores con mayor potencial inmobiliario del país. El precio por metro cuadrado en el conjunto de la provincia de Lugo se ha situado en torno a los 858 euros, y con la particularidad de que esa cifra incluye zonas costeras y rurales que tienen características muy distintas. En el interior de la provincia, en las comarcas de Aterrachá, de Sarria, de Osancares y de Aulloa, los precios de la vivienda rural son de los más bajos de toda España. Casas de aldea con hórreo, con palleira, con finca adjunta y con vistas a valles verdes que podrían estar en cualquier postal de los verdes campos gallegos, por precios que difícilmente superan los 30 o 40.000 euros en los casos más generosos. Lo que tiene Lugo, que no tiene ninguna otra provincia barata de España, es el verde. Lugo tiene agua, tiene hierba, tiene ríos que bajan por valles arbolados, tiene un clima atlántico que mantiene los colores vivos durante todo el año. En verano no hay calor extremo. En invierno no hay frío siberiano. El paisaje de la Galicia interior, con sus montes bajos cubiertos de tojo y brezo, sus praderas salpicadas de aldeas de piedra y sus rías interiores,
Es uno de los más singulares de toda la península ibérica. Y todo eso está disponible a precios que en ningún otro lugar de España con características similares encontrarías. La ciudad de Lugo tiene, además, la muralla romana mejor conservada del mundo. Eso no es una hipérbole ni una exageración localista. La muralla romana de Lugo es la única muralla romana que conserva todo su perímetro original intacto, y la UNESCO la reconoció como Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, en un reconocimiento que debería haber disparado el turismo y el interés por la ciudad, pero que, con la tranquilidad característica de Galicia, no generó la avalancha especulativa que habría generado en cualquier otra región de España. El precio medio de la vivienda en la ciudad de Lugo capital es de 1.351 euros por metro cuadrado, según los datos de Idealista para principios de 2025. Con una muralla romana Patrimonio de la Humanidad, con un casco histórico lleno de soportales, con una gastronomía que incluye el pulpo a feira y el lacón con grelos como elementos fundamentales del menú diario. Y con ese precio, Lugo es, sin ninguna duda razonable, y la mejor oferta inmobiliaria de toda España en relación calidad-precio. En la Ribeira Sacra lucense, ese territorio de viñedos en terrazas sobre los cañones del Sil y del Miño, que produce el vino más singular de Galicia, los municipios tienen precios de vivienda que no superan los 400 o 500 euros por metro cuadrado. Casas de piedra con vistas a los cañones, en aldeas que llevan siglos vinculadas al cultivo de la uva mencía, en un paisaje que recuerda al de los mejores valles vinícolas de Europa, pero con precios que no tienen nada que ver con los de aquellos. La Ribeira Sacra tiene bodegas excelentes, tiene senderismo espectacular, tiene el camino de invierno que baja por sus orillas hacia Santiago de Compostela y tiene casas que se venden por precios que en cualquier otra denominación de origen europea harían las delicias de los inversores internacionales. Y así llegamos al final de esta lista, de que no es un catálogo de territorios deprimidos, ni un mapa del fracaso de la España interior. Es todo lo contrario. Es un mapa de oportunidades que todavía existen en un país donde la mayor parte del debate sobre la vivienda se concentra en las mismas 5 o 6 ciudades de siempre, como si el resto no existiera. Teruel existe y tiene casas baratas. Jaén existe y tiene casas baratas, y tiene Patrimonio de la Humanidad, y tiene el mejor aceite del mundo. Ciudad Real existe, y tiene alta velocidad a Madrid, y tiene parques nacionales, y tiene casas que cuestan menos que un coche. Zamora existe, y tiene 12 iglesias románicas en el casco histórico, y tiene el lago de Sanabria, y tiene casas por menos de lo que cuesta un año de alquiler en cualquier gran ciudad. Soria existe, y tiene el cañón del río Lobos, y tiene una calidad de vida que las ciudades grandes han olvidado que es posible, y tiene casas tan baratas que los propios habitantes no terminan de creérselo. Palencia existe, y tiene el canal de Castilla, y tiene la montaña palentina, y tiene una catedral gótica que merece un viaje especial. Ávila existe, y tiene las murallas medievales más completas de Europa, y está a 90 kilómetros de Madrid, y tiene precios 4 veces menores que la capital. Badajoz existe, y tiene la Dehesa, y tiene Mérida, y tiene el jamón ibérico a la vuelta de la esquina. Lugo existe, y tiene la única muralla romana íntegra del mundo, y tiene la Ribeira Sacra, y tiene el verde más verde de toda España. Todo eso existe. Todo eso es real y comprobable. Y todo eso tiene precios que en el contexto del mercado inmobiliario español actual resultan casi milagrosos. La pregunta no es si estas provincias merecen ser tenidas en cuenta. La pregunta es por qué la mayor parte de la gente sigue mirando en la misma dirección mientras todo esto espera. He dicho lo que tenía que decir. El resto es cosa tuya.